Para empezar, y quizá para cierto regocijo de algunas personas, voy a pasarles un video capturado en Ucrania, donde hay una suerte de revuelta de gente o de determinados sectores contra los políticos, fundamentalmente los parlamentarios. Y fíjense lo que hacen con los dirigentes políticos que salen o que toman ahí cerca del Parlamento. Esto es muchísimo más largo porque son muchos los dirigentes políticos que decidieron ponerlos en los tachos de basura. Supongo que no es la solución que vos proponés, pero... No, estaba pensando, recuerdo un sketch de Tato Bores hace muchos años que hacía una cosa así con los políticos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Pero esto es desopilante, parece hecho cinematográficamente, para el cine, como parte de una película, pero no es un acontecimiento real. Pero para vos la gran culpa del problema argentino son los políticos. No, yo creo que cualquier respuesta simple tiene patas cortas, ¿no? Porque así como los políticos están muy desprestigiados, también lo están los empresarios, también lo está la justicia, es decir, hay un desprestigio general para casi cualquier sector. O sea, que es sistémico. Es de las clases dirigentes en general, ¿no? Hay muy pocos que se salvan de la crítica, ¿no? Yo trabajé en una encuesta sobre estos temas que se hizo en 2014 y era curioso porque todos estaban con bajísimo puntaje y a la cabeza estaban los maestros, ¿no? Del respeto de la opinión acerca de sus cualidades. No sé si hoy tendría el mismo resultado, ¿no? En realidad vos sabés que los que estaban arriba de todo eran los universitarios, ¿no? Ahora, conociendo como yo soy del medio universitario, me admira que alguien crea que son muy prestigiosos, ¿no? Pero me parece que hay en general, podría ser una aplicación, uno intentarla, sobre una crisis de las élites, ¿no? Y una crisis de la capacidad de las élites para generar los consensos básicos, ¿no? Bueno, esa es la tarea específica de los políticos, pero los políticos tienen que trabajar con los empresarios, con los sindicalistas, con las otras ramas del poder, es decir, el político articula un montón de cosas que andan mal cada una de ellas, ¿no? Así que tampoco se les puede pedir milagros. Y por otro lado, te diría, bueno, esos políticos que tiran el tacho son los que ellos votaron. No, si los tiran es porque, de modo que también... Bueno, se habrán sentido defraudados. La ciudadanía, bueno, pero podés sentirte defraudado una vez, 2 veces, 3 veces, pero ya cuando los votás 4 veces y los plebiscitás, ya hay que preguntarse qué le pasa por la cabeza. Ahora, en el caso de votar 4 veces, votar los 10 o 18 veces, el fenómeno del peronismo, porque hemos tenido peronismo de izquierda, hemos tenido peronismo de derecha, peronismo de centro, pero tu vida transcurrió con peronismo. Absolutamente. Y no es ni la derecha contra la izquierda, ni la izquierda contra la derecha. ¿Qué es ese misterio que además todavía pervive y que además parece que se multiplica? Y si además lo proscriben, como parece que está ocurriendo, y eso después me gustaría conocer tu opinión, realmente es como que se realimenta, que es un fenómeno casi universal.
Bueno, yo te diría que hay que tener en cuenta dos cosas. Una que es qué es lo que tiene de continuidad el peronismo en unos 60 años, un poco más que tiene de existencia. Eso puedo referir después. Pero la otra es que esa continuidad se debe precisamente a esa capacidad de ofrecer siempre... tener siempre ofertas nuevas para los cambios de la situación y ser muy sensible a esos cambios y habilitar al grupo que puede ser adecuado para esa situación y luego cambiarlo por otro. A mí una expresión que me gusta porque es un poco graciosa, es decir, el peronismo concede franquicias, ¿no? Y una vez que el franquiciado se agotó, lo cambia y se lo pasa a otro. Pero hay una matriz que da la franquicia. Claro. En este caso no existe la matriz, porque el PJ no existe. Más, si hacemos una encuesta, nadie sabe que el presidente o el titular del PJ es un señor que vive en San Juan, creo. No, el PJ no va por el lado del PJ la respuesta, porque el PJ es un aparato que sirve para algunas elecciones y nada más que eso. El peronismo es algo sin forma fija y eso forma parte de su supervivencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una manera de entender la vida y entender la política que yo creo que está tan metida en el sentido común que finalmente el peronismo refleja lo que piensa la mayoría, ¿no? Yo diría que es una matriz donde el nacionalismo tiene que ver mucho, la idea de lo popular también, esas cosas básicas que Perón instaló en el 45 acerca de que es posible sacar adelante del país si se unen todos los intereses nacionales en contra de, y esto es una cosa muy importante en el peronismo, definir siempre un enemigo antipatriótico, antinacional, definido indefinido. En este caso Macri. En este caso Macri, pero antes eran otros, ¿no? Esa es la gracia, que puede ser cambiado fácilmente. Y esto viene unido con una idea de lo que fue la historia argentina, que el peronismo en algún momento tomó del revisionismo y le dio una vuelta, ¿no? Esto a mí me parece que es como el sentido común dominante en la sociedad, ¿no? Si se le pregunta a alguien qué es la vuelta de obligado, te dice que es el triunfo de la patria contra los intereses foráneos, ¿no? O la derrota. No te dicen que es la derrota, eso claro. Es lo curioso, fue una derrota pero no te lo dicen, la transforman en una victoria moral o ¿no? Sobre esa idea bastante difusa, pero no tan difusa, porque en el fondo... Pero perdón, está en los colegios, en los libros de texto del colegio, y no por la malversación que haya hecho el kirchnerismo, ya venía de antes. No. Digamos, a los libros de texto llegó porque ya se había impuesto en otras zonas y refluyó sobre los libros de texto, ¿no? Y después hay otro componente de la política que es más específicamente político, que es una idea de que el poder es un objetivo en sí mismo, ¿no? No es el poder para hacer una cosa o para hacer Pero eso otra. también ha estado en la cabeza de los radicales, está en la cabeza del mismo Macri ahora. No, yo te diría que no en los mismos términos, ¿no? El poder es importante para cualquiera que quiera hacer algo, ¿no? Pero es una cosa un poco distinta pensar, yo lo que tengo que hacer es lo que sea para tener el poder y eventualmente para disfrutarlo, y hacer lo que sea quiere decir lo que es moralmente aceptable, lo que moralmente es gris y lo que moralmente es inaceptable, ¿no? Todo esto es una consideración menor respecto de la importancia de tener el poder, ¿no? Yo te diría, a esta altura ya no hay peronistas originarios, ¿no? Se han muerto muchos. Claro, pero quiero decir que no hay tampoco una cosa tan importante de la tradición familiar. La gente se hace, un joven que hoy llega, quiere hacer política, elige sin pasión entre las distintas ofertas. Me voy con esto, me voy con esto, me voy con esto. Yo diría que hay una cosa un poco... no quiero ser pacato, ¿no? Pero hay una decisión moral, ¿no? De hasta qué punto estoy dispuesto a... para tomarte una cosa pequeña, hasta qué punto estoy dispuesto a hacer cara dura,
¿no? Olvidarme de lo que hice ayer o lo que dije ayer y empezar por un lado distinto, ¿no? Todos somos un poco caraduras, pero hay que ser muy, muy caradura para sobrevivir en el peronismo. Ahora, ¿no? ¿Y por qué razón son más caraduras los que viven, de acuerdo a lo que parece que va a ocurrir en la próxima elección, los que viven en la provincia de Buenos Aires y no los que viven en la capital federal? Los que viven en la provincia de Buenos Aires, los que van a votar al peronismo no son los caraduras. Los caraduras son los dirigentes políticos que arman el sistema para canalizar esos votos, ¿no? Los que lo votan, ¿A vos te referías a la actividad? Al dirigente, ¿no? Al dirigente político que desde que entra en la política dice Pérez conducción. Esa es la primera manera de entrar en la política, es decir Pérez conducción, ¿no? Podría cambiar García conducción. Bueno, sí. Entonces de ahí tiene que demostrar que conduce, ¿no? No le van a preguntar para qué conduce. Conduce simplemente. Esto fue lo que además enseñó Perón clásicamente desde que empezó en política. Él dijo, la política es el arte de la conducción. Y conducir es hacer que los subordinados hagan gustosamente lo que yo les digo que tienen que hacer. Ahora, ¿por qué eso funciona, ese concepto militar? Funciona de pronto en la provincia y no funciona a 20 kilómetros de la provincia en la capital federal. ¿Por qué de pronto el criterio sobre la corrupción es tan determinante en la conducta de los porteños y en apariencia no es tan determinante en la conducta de los bonaerenses? Esto es, para los porteños la detención de Minichelli o el eventual despido de Devido son acontecimientos en su vida interior, pero eso no ocurre con la gente, ocurre en parte, pero no tiene el mismo significado en la provincia de Buenos Aires. Aclaramos que estamos hablando del Gran Buenos Aires, sí, no, sí, no claro. De Chivilcoy, ¿no? No, obvio. Claro, entonces estamos hablando además de densidad. El Gran Buenos Aires, ¿no? Las cosas que vos decís, el problema de la corrupción, el problema de la división de poderes, la institucionalidad, etcétera, todo eso es lo propio de un ciudadano que ha sido formado como ciudadano, porque no se nace ciudadano, se aprende, ¿no? Y la escuela tiene un papel muy importante, ¿no? Yo diría que la gente que vive en el Gran Buenos Aires no tiene tiempo de aprender ciudadanía, ni la ciudadanía le resuelve el problema de hoy, que es el que tiene, ¿no? Quizás en otros tiempos la escuela pudo haber realizado esa función en el conurbano, pero el último crecimiento explosivo ya lo agarró totalmente desguarnecido, ¿no? Y en cuanto a la idea de que la ley es importante y que hay una frontera entre lo lícito y lo que no es lícito, en su experiencia cotidiana eso no lo vive. En la ciudad de Buenos Aires sí, lo vive mucho más, ¿no? No digo que sea la maravilla, pero está mucho más presente el Estado, la escuela, la policía, una policía no tan corrupta, ¿no? La experiencia de vida en el Gran Buenos Aires es que todo eso no importa. Lo importante es estar en una red de relaciones que incluye la reciprocidad. Yo te voto, pero vos me aseguras estas cosas, ¿no? Eso no es lo que uno clásicamente llama ciudadanía, sí, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, si hablamos de que lo de Cristina puede ser una especie de fenómeno en el distrito bonaerense, no se explica por algo que votame porque yo te voy a dar algo, porque hoy está sin propaganda, sin publicidad, media escondida, casi no habla, y en el fondo este es un fenómeno poco explicable, ¿o no? Yo sé muchísimo menos de lo que sabe Daniel, que estuvo recién, que sí. Aprendí muchísimas cosas con él, pero mi impresión es que los que van a votar a Cristina lo van a hacer a través de la red que todavía sobrevive de intendentes, que fue algo muy cuidadosamente armado durante los años kirchneristas y que no desapareció, ¿no? No lo van a hacer, yo diría, por esa especie de amor apasionado que tenían por Evita y que se mantuvo tanto tiempo, y que durante mucho tiempo fue la característica del peronismo. Ahora hay una idea mucho más utilitaria, ¿no? de dónde tengo más posibilidades de conseguir subsidios. Y ese es un espacio sobre el cual el PRO podría trabajar
eficientemente. Creo que los comentarios que vos decías hace un rato tienen que ver con el PRO no se decidió a trabajar a fondo con esto de sustituir a los antiguos proveedores por otros nuevos, ¿no? Sí, bueno, en todo caso lo que yo decía en términos políticos era, cuando me refería a la posibilidad de no querer ganar la elección, era de no haber arbitrado mecanismos, estrategias, con los elementos de poder que existen en esos lugares. Claro, pero vos sos perfectamente consciente de que avanzar mucho en esa línea significaría perder otros apoyos de la gente que los ha votado porque ven en el PRO la posibilidad de superar eso, ¿no? De modo que hay un balance entre lo que puede aportar una apertura a los intendentes peronistas y lo que se puede perder del voto independiente, ¿no? Yo creo que son decisiones muy finitas, sí, y no es fácil decir. Y cuando de pronto te desprendes de los radicales, ¿eso qué significa? Porque a mí la impresión que tengo es la visión, no digo hegemónica, pero sí una visión pretenciosamente hegemónica de poder, que además puede ser criticable o no, yo no lo estoy objetando. Lo que estoy diciendo es que hay un intento, una visión por dominar un terreno que uno no conoce, como puede ser el de la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, pero simultáneamente también me desprendo de radicales, porque lo que quiero es depurar, mejorar la línea étnica que tenemos en el PRO como un mecanismo de un poder creciente y de un partido creciente. Sí, yo te diría, no, los radicales no le van a ayudar a ganar en la matanza, no sirven para eso. Claro. Pero por otro lado estoy convencido de que es esencial la presencia de los radicales para que Cambiemos sea una oferta atractiva, ¿no? Yo supongo que en el PRO debe de haber... Pero digamos se han desprendido unos cuantos. Sí, pero yo supongo que en el PRO debe ser un tema de debate, ¿no? Yo lo he escuchado a Durán Barba decir, antes de que se tomaran las decisiones, con Carrió no queremos saber nada, primero, y después con los radicales no queremos saber nada, y afortunadamente Macri no escuchó esos consejos y los incorporó, ¿no? Yo creo que ese sí sería un error grave, no darle a los radicales el lugar que les corresponde, porque son finalmente el único partido que tenemos, lo único que se parece a un partido en el sentido antiguo de la palabra. Digamos que ha cambiado bastante, ¿no? También, ¿no? Sí, pero digamos la idea de que un partido se compone de una estructura permanente, que no depende solo de lo mediático, sino también de los afiliados, etcétera, que hay algo que se llama un programa, una carta orgánica, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y es importante en muchos lugares donde el PRO no se ha constituido, como se decía recién. Ahí el PRO no existe, lo que existen son los radicales, ¿no? Pero yo te diría que en el balance del político del país tienen su lugar, y su lugar se les ha respetado sus lugares, como en el caso de Jujuy, por ejemplo. No. Digamos que era una tierra difícil. Sí, sí. Y en ese plano, que vos tenés una consideración un poco crítica sobre el mundo de los derechos humanos, en el sentido de que se han convertido más que en devotos defensores de los derechos humanos en funcionarios, en alguna medida a sueldo por el tema de los derechos humanos como negocio. ¿Cómo ves eso en relación con lo de Milagro Sala? Bueno, sería un buen ejemplo de esto de que hay una red que es un negocio no solo argentino, que es un negocio de escala internacional, porque además los fondos de los que se nutren vienen de esas organizaciones internacionales, ¿no? Y me parece que Milagro Sala es un instrumento para la subsistencia de esa red, ¿no? No me parece que en la Argentina Milagro Sala sea un caso que impresione mucho, porque por lo menos la gente que uno conoce está tan convencida de que es una delincuente que no creo que haya una gran cuestión en la Argentina. Pero en Costa Rica, en El Salvador, donde se reúnen estas... Y en el universo nórdico. Sí, donde se reúnen todos juntos, entonces ahí esto pesa, ¿no? Pero ahí el gobierno me parece que lo está manejando con bastante prudencia, ha logrado llegar a una especie de transacción, ¿no? Ustedes no piden la libertad, piden la detención domiciliaria y le damos la detención domiciliaria. Sí, bueno, pero ella no aceptaba antes
la prisión domiciliaria. No sé en qué está ella ahora, ¿no? Pero en Ya, todo caso, en aceptarla totalmente. el gobierno consiguió desactivar algo que podía ser un conflicto complicado, ¿no? Me sorprendió cuando te estoy despidiendo con una frase que dijiste, que Macri es un estatista. Ah, estoy convencido de eso, ¿no? En el sentido de lo que es bueno de un Estado, ¿no? Porque el kirchnerismo, cuando se dice estatista, dice un Estado que nos permita robar, ¿no? O que nos permita hacer lo que queramos, ¿no es cierto? Macri piensa en un Estado que sea la institución, la norma, la gestión eficaz, todo lo que el kirchnerismo no era, ¿no? Y me parece que está muy claro que ese Estado lo necesitamos. No necesitamos un Estado que sea dueño de aerolíneas, que es un tema a discutir si le conviene o no le conviene, ¿no? Pero que un Estado que esté presente con la escuela, con la policía, con la justicia, es indispensable para salir de todo, de la grieta, de la pobreza. Es decir, si no tenemos Estado, no tenemos nada. Bueno, la próxima vez vamos a discutir sobre eso. Bueno, te agradezco. Yo te traigo un libro de José Luis Romero, que es un gran historiador, sí, claro. Incidentalmente mi padre, pero un historiador notable. Ese es un libro apasionante, muy lindo para leer, muy dinámico, que estuvo fuera de librerías mucho tiempo y como ahora ha reaparecido, me pareció que quería mostrar que se llama El ciclo de la revolución contemporánea. Bueno, muchísimas gracias. Este es un libro para ustedes, los despido, te agradezco a vos la presencia y los veo el próximo lunes. La verdad que ha sido muy grato conversar, no tanto interrogar a uno de nuestros invitados. Eso es lo que necesita la Argentina, conversar. Bueno, si conversamos no sé si vamos a ganar plata, por no menos los periodistas. Gracias. Muchas gracias a vos, Roberto. Nos vemos el próximo lunes, muy gentiles.